Hola chicos de primero, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente para complementar nuestra clase de biología. La clase anterior que habíamos estado viendo algo de los biomas, ¿no? Bien, espero que ya en tu domicilio, posiblemente la mayoría calculando la hora, y habrán tomado desayuno, estarán haciendo su respectivo para escuchar sus clases, ¿no? Bien, sácale provecho a todos los contenidos que te envíen tus docentes, en vista que de una u otra manera, a través de las innovaciones que ha implementado el Ministerio de Educación para este año, se está desarrollando unas clases virtuales. Por esa razón, juntamente con tus padres, las puedes visualizar y pueden consolidar un aprendizaje. Inclusive tus papitos podrían hacer una retroalimentación, ya que han sido temas que quizás en su momento también ellos lo han tocado. Puedes compartirlo con tus hermanos como una manera también de distender, ¿ya? De distender justamente la tensión que lógicamente provoca este estado de aislamiento social, aislamiento domiciliario que se está desarrollando en nuestros hogares. Por esta razón, desde acá me auno a todos los colegas que están haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con ustedes, padres de familia, madres de familia, alumnos en general. ¿Por qué? Porque no es fácil estar aquí enfrente, no es fácil asumir el compromiso de enviarte una clase. Son horas de trabajo. No es así nomás como muchos presumen o creen. En tal sentido, más allá de la valoración que te pido tengas con tus docentes, te pido que tengas una principal valoración con todas las medidas en forma global, ya que estas, sea de una forma, sean lentas o sean rápidas, tienen que conducir justamente a superar esta crisis sanitaria. ¿Sí? Bien, en tal sentido, chicos, a ver, un recordaris veloz para lo que habíamos visto de biomas, ¿sí? Biomas, aquí nos estaba hablando de todo el planeta, en todo el planeta, dependiendo la ubicación geográfica, ¿sí? Íbamos a encontrar diversos ecosistemas donde conglomeraban especies de flora y de fauna, ¿sí? Y había tres tipos. Habíamos visto que había biomas terrestres, biomas marinos y biomas dulceacuícolas. Si queremos traducirlo a todas las especies de flora y fauna que encontrábamos en la Tierra, a todas las especies de flora y fauna que encontrábamos en los mares y océanos, a todas las especies de flora y fauna que encontrábamos en los espacios de agua dulce, ¿no? En este caso ríos, arroyos, riachuelos, acequias, puquios, lagunas, etc, etc, etc. Bien, nos habíamos ahondado justamente a analizar un poquito más sobre los biomas terrestres. Y cuando habíamos hablado de los biomas terrestres, habíamos señalado que estos eran los biomas de mayor depredación humana, por una sencilla razón. La especie humana hace uso, no uso, sino abuso de la presencia de estas especies. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un depredador irresponsable, porque prácticamente tratamos de desaparecer a muchas especies. Inconscientemente, supuestamente no se dan cuenta, pero la industria, tanto de alimentación, tanto cosmética, tanto científica, está tratando de, con sus comportamientos equivocados, desaparecer muchas especies que hoy en día están en vulnerabilidad, en peligro de extinción, y hay algunas que están extintas incluso, ¿no? Habíamos hablado de los biomas marinos que se dan en los océanos, en los mares, ¿verdad? En todos los ambientes o espacios acuáticos, pero de agua salada, aclaremos. Y habíamos manifestado que es la mayor reserva alimenticia del planeta. Si quisiéramos alimentarnos de carne, ¿dónde encontraríamos la mayor fuente de producción? En el mar, ¿sí? Y acuérdate que los océanos, los mares ocupan el 70% del espacio del planeta. O sea, la gran inmensidad de especies de flora y fauna que podemos encontrar ahí. ¿Podría paliar el hambre de la población mundial? Claro, pero con un uso racional. El uso racional, el uso responsable es lo que justamente va a permitir que las especies emerjan. Acuérdate tú, por esta situación del COVID, hoy en día y a raíz de los aislamientos que hay en todo el planeta, estamos encontrando que pareciera que hay un reflotamiento de muchas especies. Quizás las más visibles son las de fauna, pero no exime que también no aparezcan las de flora. Entonces estamos viendo pues tortugas que aparecen en los litorales, delfines, ballenas, mayor cantidad de aves en las costas, sin considerar, porque no tenemos acceso por el aislamiento,
a ir a las sabanas africanas, de repente ir a la Amazonía. Entonces, no analicemos como algo negativo esta situación de la pandemia. Saquemos la parte positiva, ¿cuál es? Una especie de oxigenación, de reflotamiento de muchas especies en el planeta, ¿sí? Y habíamos hablado también de los dulceacuícolas. Los dulceacuícolas, que son animales que fundamentalmente comparten un espacio vital con el hombre. El hombre, por desarrollo, digamos, evolutivo, siempre ha tratado, a lo menos el hombre sedentario, de tener una fuente de agua permanente. Y esa fuente de agua permanente son los ríos. Ahí es donde se forman los valles. Eso tú lo conoces quizás por historia, lo conoces por geografía. Entonces, esos valles, esos ríos, terminan siendo hábitat de muchas especies. Entonces ¿qué haces tú por conseguir el agua? Desalojas a esas especies, ¿sí? Las desalojas. Bien, habíamos estado también revisando, lo vamos por acá, los diversos tipos de biomas terrestres. Y vamos a ver dos más. Acuérdate que la tundra, por ejemplo, la tundra es la que está más cerca de los polos. En este caso, la más visible es la del polo norte, porque la del polo sur, en la Antártida, es demasiado fría. Las temperaturas oscilan por ejemplo, en verano, el verano de los polos llega a 5 grados Celsius. Frío, ¿no? Pero el invierno puede llegar a temperaturas casi de menos 40 grados. O sea, la temperatura es un clima muy agresivo, muy hostil, ¿no? Aquí vamos a encontrar poca vegetación, la luz irregular, porque hay 6 meses de día, 6 meses de noche, demasiado frío. Algunas especies, ¿no? Algunas especies fundamentalmente. Estas especies, quiero aclarar, estas especies tienen una característica, tienen una gran capa protectora de grasa en su organismo para justamente enfrentarse al frío. Y aquí voy a recurrir en algo. En la actualidad se hacen estudios para tratar la diabetes mellitus en base a el páncreas del oso polar. ¿Por qué? Porque es un animal que consume gran cantidad de grasa, lógicamente, para que se caliente su cuerpo. Pero necesita un tipo de insulina especial. Entonces, mira que como animalitos que viven en otros ambientes nos sirven para el estudio de la ciencia médica. Habíamos visto también los bosques de coníferas, ¿no? Los que están en la zona del hemisferio norte, entre Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, donde vas a encontrar justamente este tipo de vegetación, ¿no? Los pinos, por ejemplo, el pino Douglas mide 100 metros, es un árbol enorme, enorme. Justamente por eso es que Canadá es uno de los países que tiene una de las mejores industrias madereras, de ahí se obtiene el pino, ¿ya? Por temporada, porque también hace frío, por temporada hay vegetación, por lo menos en los meses de primavera, ¿sí? Y hay presencia de algunos animales, en este caso los rumiantes, ¿no? También vas a encontrar al lobo, al puma, al grizzly, ¿no? Al grizzly. Si hablamos del bioma, el bioma de mayor biodiversidad de flora y fauna en el planeta es el bosque tropical, el que está más cerca de la línea ecuatorial. En este caso, digamos, bosque tropical, podríamos hablar de 2 o 3 espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Fundamentalmente nuestra Amazonía, nuestra hermosa Amazonía, ¿ya? Tenemos gran cantidad de recursos ahí, que los estamos aprovechando. Pensemos un poco más, ¿ya? Lamentablemente el poblador, el hombre, y si quieres que puntualice a nivel nacional, los peruanos, no sabemos proteger lo que tenemos. Vivimos en casi un pulmón de la humanidad, que es la Amazonía, junto con Brasil y con Colombia, pero no protegemos nuestras especies. Depredamos, por ejemplo, la industria maderera en el Perú destruye el ecosistema, que es lugar donde viven muchas especies. La industria aurífera, para sacar un poco de oro de las riberas de los ríos en el departamento de Madre de Dios, lamentablemente, ¿qué hacen? Destruyen también ese ecosistema, contaminan el agua, afectan no solamente a las especies de flora y fauna, también afectan a la población nativa. Bien, también encontrábamos la sabana o pradera. La sabana o pradera es llamativo porque hay temporadas que hay gran sequía, entonces los animales se ven obligados a las grandes migraciones terrestres. Acuérdate, lugares de las grandes migraciones, la sabana africana, más que todo, ¿no? Porque cuando viene la primavera y comienzan las lluvias monzónicas, comienza a brotar el pasto y ahí pueden pasar, cuando viene el prado, ¿no? Pradera.
El chaparral es un ambiente un poco seco, ¿no? Es muy similar a lo que tenemos aquí en nuestra costa peruana, el chaparral. El chaparral, digamos, es un bosque que se humedece. Este chaparral lo puedes encontrar en las lomas de La Chay, si has tenido oportunidad de viajar por allá, de visitar. En la costa norte también. Ahí vamos a encontrar zorzales, ardillas, zorros, ¿no? Vegetación escasa, variada, diversa. En el chaparral, por ejemplo, encontramos una fruta, la fruta del caminante que le llamamos. Tú, en algunos lugares de Norteamérica le llaman nopal, pero nosotros, y lo conocemos, y te recomiendo que lo consumas, nosotros lo conocemos como tuna. Espectacular. Y el hábitat, perdón, el bioma más extremo de todos, donde hay pocas especies, pero son las especies quizás que tienen la mayor adaptabilidad a la falta de agua, o sea, saben enfrentar la deshidratación. Básicamente son insectos. Es el desierto, ¿ya? El desierto. El desierto, acá hay plantas, por ejemplo, como las cactáceas, los cactus, que perciben el agua, ¿de dónde? Del medio ambiente, a la hora que baja la temperatura. No hay que pensar que el desierto solamente es caliente. El desierto es caliente de día, pero es muy frío de noche, porque no puede retener calor. Y nos habíamos quedado faltándonos un bioma. Este es el bioma marino. En el bioma marino vamos a encontrar los grandes bancos de coral, ¿ya? Vamos a encontrar presencia abundante de invertebrados, sea como por ejemplo los equinodermos, como son las estrellas de mar, o los cedenterios, como una medusa, pero gran cantidad de vertebrados en los peces. Vamos a encontrar moluscos, vamos a encontrar crustáceos, ¿sí? Vamos a encontrar mamíferos como la ballena, como el delfín, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, también condritios y osteoictios. Osteoictios como el tiburón, como la raya, ¿no? ¿Sí? Entonces, viendo todo este conglomerado, vayamos a desarrollar nuestras preguntitas del libro. Lo hacemos conmigo, ¿ya? Dice, retroalimentación. Lo leo y te voy dando la respuesta. Los biomas marinos son, los biomas marinos, ¿qué pueden ser? A ver, pueden ser océanos, pueden ser mares, pueden ser estuarios incluso. Estuarios es agua salada, digamos, como enmarcada por el territorio, algo así como el mar Mediterráneo. 2. Es conocido como la selva virgen y es considerado el bioma más... ¿Cuál es la selva virgen? El bosque tropical. Esa es la selva virgen, porque abunda. Por ejemplo, la selva virgen del Perú hasta ahora es el Parque Nacional del Maipo, es considerada la última selva virgen. 3. Dice, es el bioma de altas temperaturas, precipitación mínima y vegetación xerófita, o sea, que consume poca agua. Esos son los desiertos, ¿ya? Desiertos. 4. Menciona 3 biomas terrestres. Bueno, puedes mencionar cualquiera de los que tienes acá. Puedes mencionar la tundra, el bosque de coníferas, la sabana o pradera, el chaparral. Depende de ti cuál te adapte mejor, cuál sea de tu agrado. Bien. Veamos la siguiente página. Acá te dice que tenemos un cuadrito, ¿no? Para trabajar en clase. Me dice, coloca 3 características del bosque de coníferas. A ver, características de coníferas. Está cerca a los polos. Otra, por ejemplo, presenta vegetación maderera o árboles madereros. Otra, por ejemplo, tiene, a ver, su principal representante, ¿cuál sería? El oso gris, el ciervo, el alce, ¿verdad? La tundra está cerca a los polos, ¿ya? Es el más extremo, o sea, el más frío se podría decir. ¿Qué otra cosa más en la tundra? En la tundra hay poca vegetación, y sus principales representantes serían el oso polar, el pingüino. El chaparral, dice. El chaparral, por ejemplo, también conocido como bosque húmedo. Otra cosita más que tendrías que mencionar del chaparral es que es un clima variado. Y entre sus principales especies estaría la ardilla, el zorro, ¿sí? En el chaparral también, me olvidaba, hay un ave que sale en un dibujo animado, ¿no? Que es el correcaminos, también lo encontramos acá. El correcaminos no es del desierto, ¿eh? A ver, dice, acá hay una lectura muy interesante, te la voy a desarrollar. Dice,
El concepto de fauna se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc. Para el conocimiento de la fauna se parte del conocimiento taxonómico y de la distribución de las especies en los tres ambientes de vida: terrestre, aguas continentales y espacio aéreo. La acción del hombre sobre la fauna, con actividades como la cacería, causa un desequilibrio que puede conducir a la aparición de nuevas plagas. Por ejemplo, los trastornos de las cadenas alimenticias y otras relaciones de las comunidades, así como la disminución de la calidad de vida de los habitantes. A partir de la fauna, el hombre se provee de alimento y materiales para distintos usos, como pieles, aceites, etc. Algunas de las especies de mamíferos que anteriormente se encontraban en abundancia son cada vez más escasas debido a la degradación de su nicho ecológico y hábitat, que deja condiciones impropias de habitabilidad. Por ello es notoria la cantidad de especies que han desaparecido. Por su parte, la flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región geográfica. La flora será rica o pobre si la región geográfica posee muchas especies vegetales o escaso número de ellas. El conjunto de flora es de muy variable amplitud, según el punto de vista del que se considere. Esta lectura es bonita, muy interesante, pero te hago una referencia veloz. En Norteamérica, jóvenes, en Norteamérica llegó una temporada donde se comenzó a realizar una cacería exagerada de los lobos. Al cazar demasiado a los lobos, estuvieron a punto de desaparecerlos, el lobo comenzó a migrar. Entonces, los alces comenzaron a aumentar. Al aumentar los alces, mira lo que pasa, al aumentar los alces, comían todo el pasto, ¿ya? Y dejaban sin alimento a otros animales. Aparte, cuando no había pasto, se iban a la ribera de los ríos. Se comían los brotes de hierba de los ríos y los ríos, las riberas, perdían fuerza para contener eso. Entonces había derrumbes e impedían que crezcan los grandes árboles madereros. Todo se vio afectado por atacar a los lobos. Cuando comenzaron a repoblar los lobos comenzaron a cazar, porque los lobos tampoco van a desaparecer a todos los alces, ¿no? ¿Ya? Para poder mantener el equilibrio. Es como, a ver, durante la Edad Media, te hago un reparo, en la Edad Media, como la escolástica, la religión católica controlaba, digamos, Europa, se asumía que los gatos eran símbolo de, digamos, de brujería, y desaparecían a los gatos. Al desaparecer los gatos, desaparece el principal depredador de los ratones y las ratas, y se llenaron de ratas y ratones Europa, y comenzó la famosa peste bubónica, ¿no? La peste negra. ¿Ves cómo atentar contra una especie implica destruir muchas otras? Resolvemos. Fauna y flora se refieren respectivamente a, ¿qué cosa? Animales y plantas. Alternativa B. 2. ¿En qué ambientes se encuentran distribuidos los integrantes de la fauna? A ver, la fauna pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos, pero pueden ser también aéreos, ¿no? Alternativa E. Bien. A ver, verifiquemos el aprendizaje. Pregunta 1. Bioma de precipitación escasa y vegetación temporal. ¿Sí? A veces no. Ese es el chaparral, o también llamado bosque húmedo, ¿sí? 2. Biomas en que las zonas presentan altas temperaturas, mucho calor, precipitación mínima, casi nunca llueve, y vegetación xerofítica, o sea, plantas que consumen el agua del medio ambiente, los cactus, por ejemplo. ¿Cuál sería la respuesta? El desierto, ¿sí? Pregunta 3. Conocido también como selva virgen, constituye uno de los biomas más importantes debido a su gran biodiversidad de flora y fauna. Selva virgen, el bosque tropical. Pregunta 4. Tipo de bioma que se encuentra cerca de los polos. Cerca de los polos. ¿Cuál? La tundra. ¿Ves qué facilito? Mira, ahora vienen preguntas de la Universidad de San Marcos. 5. Son básicamente 2. Las aguas estancadas o lénticas, que son de los lagos, lagunas, y las aguas corrientes o lóticas de los ríos y arroyos. ¿Quiénes viven en ríos, arroyos? ¿Qué tipo de biomas encontramos ahí? Biomas
dulceacuícolas, ¿ya? Dulceacuícolas. A ver, un bioma dulceacuícola, por ejemplo, el cocodrilo, las nutrias. ¿Quién más vive ahí en los ríos? La trucha, por ejemplo, el salmón, la piraña. Puedes encontrar diversas, ¿no? El paiche, ¿no? El paiche, el pez de agua dulce más grande de nuestra Amazonía. Pregunta 6. Conjunto de ecosistemas que se caracterizan por una composición de especies y un espectro de tipo biológico de plantas con un funcionamiento y un ajuste al clima y al suelo característico. Dice, el conjunto de ecosistemas, que es el bioma. ¿Sí? El bioma. Esa sería la respuesta. 7. Bioma de mayor biodiversidad en flora y fauna. Aquí se repite la pregunta. De mayor biodiversidad. El bosque tropical. Alternativa B. 8. Bioma que presenta inviernos lluviosos y veranos secos, con elevadas temperaturas. A ver, dice. Invierno lluvioso y verano seco. Pasa en nuestra costa, ¿no? En el Chaparral. 9. Zona de temperatura elevada, precipitación mínima, vegetación xerófita, los cactus. El desierto, ¿no? El desierto. 10. Son básicamente dos. El oceánico, o pelágico, y el litoral onerítico, ¿ya? Esos son biomas en el océano, agua salada. Biomas marinos. Es facilito. Y reservamos las últimas 10. Pregunta 11. Su vegetación principal está conformada por los árboles de coníferas, pinos, cipreses, abetos. Ya, pues la respuesta es obvia. Bosque de coníferas. Alternativa A. 12. Es frecuentemente llamada el desierto congelado. A ver, razonemos. El desierto congelado por su baja temperatura y limitada precipitación. La tundra, ¿ya? Desierto congelado. Acá hay una consulta. Profesor, ¿en los polos llueve? A ver, analicemos eso. ¿Existen lluvias en todo el planeta? ¿Verdadero o falso? Sí. No hay lugar donde no llueva. Profesor, pero en el desierto es que hace tanto calor en el desierto que el agua se encuentra como vapor. En los polos es todo lo contrario. ¿Llueve en los polos? Sí llueve. Pero hace tanto frío que el agua, en vez de caer en forma de líquida, cae en forma semisólida, ¿verdad? Entonces, si hay una pregunta, ¿existe precipitación en todos los lugares, en todos los biomas? Sí llueve en todos los biomas. Solamente que las lluvias pueden ser en algún lugar abundantes, torrenciales, como en la selva, pero también pueden ser escasas o mínimas, ¿sí? Existe precipitación. Pregunta 13. Ejemplo de un bosque tropical. Un bosque tropical, ¿dónde encontramos? La Gran Amazonía. Hay que tener cuidado porque hay Amazonía solamente tienen 3 países. La Amazonía brasilera, la más grande de todas, ¿no? Un enorme trayecto del Amazonas, que es casi la mayor parte de Brasil. La Amazonía peruana, la segunda, y la Amazonía colombiana. Profesor, ¿la Amazonía ecuatoriana? No. Amazonía, venezolana tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque los únicos países por donde pasa el río Amazonas son Perú, Colombia y Brasil. Somos los 3 principales países de la cuenca del río Amazonas. Bueno, antiguamente era Perú y Brasil nada más. Ya un problema que en historia lo vas a discutir con tu profesor, cómo es que Colombia se quedó con un pedazo del Perú. Bueno. Sigue. La 14. Pregunta 14. ¿Ya? No es un bioma. Todos son biomas menos la costa, pues la costa no es un bioma. Pregunta 15. Bioma que presenta alta temperatura. Ahí hay que corregir porque es el desierto. Pregunta 16. ¿Constituye el bioma más importante? El bosque tropical. Pregunta 17. Bioma con mayor diversidad de plantas. El bosque tropical, obviamente. Pregunta 18.
Bioma de alta temperatura en el cual viven animales que soportan la deshidratación. Desierto. Pregunta 19. No es bioma dulceacuícola el estuario, pues el estuario es como el mar Mediterráneo, es salado. Y la pregunta 20. ¿Dónde viven los osos polares? En la tundra. ¿Ves que las preguntas de bioma son facilitas, sencillas, que tú las puedes resolver? Entonces, un repasito en casa, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase, chicos.